Hacemos una leve pausa en lo que es el relato de lo político, porque quiero presentarles a nuestra siguiente invitada esta tarde. ¿Qué tal, doña Susana Cabrero? Bien, ¿Qué tal? Gracias. Doña Susana, es coacher y ha escrito este libro que tenemos aquí. Como tenemos dos, vamos a poner uno así para que ustedes lo identifiquen si desean adquirirlo. El libro se titula Una vida inteligente. Ella, desde su experiencia en asesorar a mucha gente, en escribir sobre ello, en reflexionar sobre ello, ha llegado a conclusiones sobre eso que llaman la inteligencia emocional, que yo le voy a pedir que nos extracte, que nos resume. Bueno, la inteligencia emocional es un estilo de vida. Sí. No es ningún método, no es ninguna teoría, es más una manera de tomarte las cosas, sobre todo las cosas difíciles y los problemas cotidianos o no tan cotidianos que nos depara la vida, ¿no? En ese sentido es lo que significaría la inteligencia emocional. Pero bueno, obviamente la inteligencia emocional hay que trabajarla. Cuando somos muy pequeñitos no nos hace tanta falta, porque los niños ya lo son, ya son inteligentes de por sí. El problema es cuando empezamos en la educación, que te he oído antes comentar el problema de la educación, yo soy formadora y lo sufro. Cuando a través de la educación nosotros vamos creando también limitaciones, bloqueos, el no puedo, el no sé, ¿no? El me da miedo esto, me da miedo lo otro. Y ¿Quién luego te también hace perder inteligencia emocional? ¿El sistema escolar, tú mismo, tu familia, la manera en la que tomas decisiones, los fracasos? Vale, bueno, por ese orden yo creo que muy importante es la familia, la educación y el entorno. El entorno en sí, si es negativo, si no es proactivo, obviamente te va también a repercutir en tu autoestima y en tu autoconcepto. De esa manera, luego tú cuando vas creciendo con ese autoconcepto falso, para mí entender, de que no puedes hacer las cosas, de que los problemas van a estar ahí siempre, de que eres víctima de las circunstancias. La inteligencia emocional lo que te habla es, aprende cómo funciona tu cerebro, aprende cómo funciona la manera en que generamos pensamientos y emociones, que son necesarias, que son buenas, incluso las negativas, pero que necesitamos saber cómo gestionarlas. Y una vez que tú sabes eso, entonces es más fácil generar qué pensamientos son los más adecuados en cada ocasión y cómo tú puedes regular esas emociones para no dejarte atrapar por ellas. A eso no te enseña nadie. Sí, claro. ¿Sí? Yo. Bueno, los especialistas, pero digamos en el sistema regular. En el sistema regular. Cuando tú vas al colegio te enseñan matemáticas, quieras o no quieras. Te enseñan expresión lingüística, quieras o no quieras. Pero no te enseñan a gestionar, como decía usted, esa inteligencia emocional, hacerla crecer y no decrecer. Exactamente. ¿No? Es una, para mí, deuda pendiente con la educación, con el sistema, pero que poco a poco, porque yo también tengo un programa formativo para familias y los padres cada vez lo están demandando más. Es decir, que ya a través de las AMPAs se están haciendo muchas actividades, hay muchísimos padres que están formándose en este tipo de experiencias y están empezando a demandar que eso se incluya en los colegios, porque es aprender a vivir en definitiva. ¿A partir de qué edades? Bueno, yo creo que sería interesante a partir de los 5 o 6, si quieres 7, porque es a partir de esta edad, de los 5 años, que cambia un poco la manera en que se educa a los niños y se les empieza a cerrar esa plasticidad cerebral que traen consigo, ¿no? Por un poco como está planteada la metodología didáctica en el sistema en sí. ¿Eso significa que todos somos capaces de todo? Todos somos capaces de todo, sí. ¿Eso significa que hay que perseguir los sueños que uno tiene? Eso significa que hay que tener sueños, hay que ser valiente y tener sueños, hay que saber que los sueños se pueden convertir en realidad más pronto de lo que esperamos, pero también muchas veces diferente de lo que imaginamos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser médico, pero no alcanzaba entonces, ahora sigue pasando igual, el corte ese que te permite acceder al conocimiento que te hace médico. Vale. Supongo que con ese esquema la sociedad se ha perdido excelentes médicos vocacionales y quién sabe si a lo mejor espectaculares médicos curando a las personas, pero a nadie le ha importado la reflexión sobre si este sistema es el mejor para clasificar a los que van a dedicar más su vida a eso de curar a los demás o no. Ese es un poco uno de los problemas que vemos en perseguir los sueños, ¿no? Yo uno de los cursos que imparto es sobre capacitación y en este curso lo que realmente yo enseño es
que tú eres capaz de ejercitar diferentes tipos de inteligencias, las múltiples inteligencias de Gardner, ¿no? Y en ese sentido está vinculada la inteligencia con la motivación, pero también con ese talento, con eso que te apasiona, ¿no? Si a ti te apasiona algo y no lo has podido hacer de pequeño, no te limites a pensar que de adulto no lo vas a poder hacer, porque no es verdad, lo puedes hacer. Siempre estamos a tiempo. Siempre, siempre, de verdad. Lo que siempre. pasa es que estamos en una sociedad que nos conduce mucho, bachillerato de ciencias o de letras. Pues mire usted, a mí yo hice el de ciencias, pero yo el de me hubiera letras. encantado aprender algo de griego antiguo, ¿no? Me hubiera parecido utilísimo. Pero te está vedado, no te dejan sin ese conocimiento, ¿no? Bueno, son cosas. Y justo, además, a mí lo opuesto. Hace 10 años que conocí la neurociencia. Yo soy de letras puras, soy periodista realmente. Y cuando yo lo conocí y pude acceder a cierta literatura que era fácil de leer, porque obviamente la que es muy técnica es muy difícil. Una base, ¿no? Me vi que lo entendía, que podía sacarle partido en mi vida, que era también interesante que los demás lo pudieran aprender, y a partir de ahí vi que se podía formar uno en cosas que realmente le apasionan, que no hay tanta limitación, no hay una limitación física en tu cerebro que te impida, ¿no?, realmente aprender aquello que deseas. Y sobre todo no hay nada que no sea útil, por ejemplo la inteligencia musical. Tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con la inteligencia espacial, con las matemáticas, con mil cosas, o la inteligencia lingüística. Usted somete aquí en un cuadro de las inteligencias múltiples, ¿no? Y todo eso nos lleva al final a concluir en que la inteligencia emocional es el motor y lo que hace que admiremos a tanta gente, ¿no? Exactamente. Porque sí que se detecta, ¿no? Tendría yo dificultades en definirla, pero no tanto en detectarla, ¿no? ¿Eso le pasa al común de los mortales o solo me pasa a mí? ¿Cómo está? No, a ver, yo creo que eso es empatía. Y yo creo que las personas que tienen una vida inteligente, haciendo alusión al título de mi libro, son personas serenas, personas que transmiten un cierto nivel de equilibrio, de serenidad, de calma, ¿no?, sobre todo en situaciones complejas. Y tienen un carisma interno que viene de su integridad, de ser honestos consigo mismos. Cuando las cosas van mal son realistas, saben que van mal, pero también es temporal, todo es cíclico. Como dice usted, el futuro está en tu cerebro. Eso es, sí. El futuro está en tu cerebro, hemos hablado de niños, pero ahora yo quiero hablar con usted de la gente mayor, porque vivimos en una sociedad que parece que desprecia las canas, vivimos en una sociedad que parece que desprecia la experiencia, vivimos en una sociedad que a la que cumples no sé cuántos años te manda con una pensión a tu casa y te pide no molestes. Casi como que no te cuentan ni para votar, ¿no? Y eso también está mal, porque ahí hay un inmensísimo escenario de Se ha comprobado además que las personas que a partir de los 50, 60 años tienen una capacidad de desarrollo de la creatividad muy diferente de cuando han visto somos muchas jóvenes. cosas. Claro. Han visto muchas cosas, han comprobado empíricamente algunas cosas que les parece que son erróneas y otras que les parece que son un acierto. Y, hombre, pues a la hora de que esas personas tomen decisiones o por lo menos las aconsejen, parece un delirio separarlas como si fueran apestados que no tienen que contar en nada, ¿no? No, y además son muy útiles porque tienen una visión de medio y largo plazo muchísimo más fiable que la que podamos tener nosotros, por lo que has comentado, porque tienen todo ese bagaje de experiencia. Y como nosotros cuando tomamos decisiones siempre tiramos de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, es como trabaja nuestro cerebro, ellos, claro, tienen una gran memoria, ¿no? Aunque parezca que aparentemente decimos, no, es que van perdiendo la memoria. Bueno, van perdiendo la memoria que no es útil, ¿no? La que realmente les es útil no es así. Si la vas ejercitando, realmente eso es como un músculo, ¿no? El cerebro hay que ejercitarlo siempre. El cerebro hay que ejercitarlo siempre, ya lo oyen. Pues hay que no lo ejercitan nunca. También. Pero no va a ser el calendario esta cosa temporal de decir tengo no sé cuántos años la que diga ejercito o no ejercito, ¿no? Y ejercitar el cerebro se puede hacer de formas hasta muy mecánicas y muy poco imaginativas. Se me ocurre leer, se me ocurre sumar, restar, multiplicar y dividir, hacer ejercicios pues eso, de estimular lo que tuvimos y lo que perderemos si dejamos de ejercitarlo, ¿no? Exactamente. Y reparar cosas, ¿no? Todo lo que sea también el hecho de... Estamos muy acostumbrados a tirarlo todo, ¿no? Esto se me ha roto, ya no me sirve, bueno, lo tiro, ¿no? Pero yo que me he movido mucho en el mundo del reciclaje,
Me parece Hurguemos asombroso, en ello. ¿no? Sí, me parece asombroso la cantidad de cosas que se absolutamente pueden infantil. hacer. Fíjese lo que hemos llegado a desmontar de niños, ¿no? Sí, Luego sí, dejamos es eso, cierto. abandonamos eso, ¿no? Es cierto, y se hacen cosas maravillosas y no es más que poner en práctica la creatividad. Deme usted algunos consejos para que vayamos hacia adelante y no hacia detrás con eso de la inteligencia emocional. Bueno, un consejo sería ser más consciente de nuestras emociones, entendiendo que tiremos hacia emociones positivas, es decir, no nos dejemos anclados en el enfado, en la ira, en la crítica, en juzgar a los demás, porque no tiene mucho sentido, es un mal gasto de energía tremendo. Entonces es más viable, ¿no? Vamos a tener un enfado, bien, vale, pues ten tu enfado, pero intenta salir pronto de él y oriéntate hacia lo positivo. Y luego, sobre todo, conserva pensamientos optimistas, pensamientos proactivos, pensamientos creativos, ¿no? Pensamientos que hablen de que las cosas son posibles, de que tú puedes hacerlo, de que en realidad la meta de cada uno de nosotros es llegar a ser mejores, mejores en nuestro trabajo, mejores en nuestra vida. Y luego, por último, el ayudar a los demás, la filantropía y el altruismo, todo lo que sea trascenderte a ti mismo, ya sea en aquello que has elegido como profesión o a través de tus hijos o a través de tu pareja o a través de ti mismo, ¿no? El ir un poquito más allá, ¿no? Eso sería un poco... Bueno, este libro que yo les recomiendo, Una vida inteligente, entra con erudición a conceptos y a historias que tienen mucho que ver con el ser humano. Por ejemplo, estoy hojeando páginas relativas a la estimación del tiempo y a cómo el tiempo nos convierte en esclavos, en los que pues esta señora que me acompaña se remonta a conceptos de control del tiempo pues de los sabios griegos, ¿no? Y de cómo Herófilo de Alejandría, por ejemplo, medía las pulsaciones del cuerpo humano con un reloj de arena, ¿no? Sí. Y de por qué lo hacía y de cómo eso al final pues ha tenido trascendencia hasta en un mundo mucho más reciente. Sí, porque en el fondo nosotros nos movemos por el tiempo cronológico, pero ya nos hemos quedado tan arraigados ahí, nos hemos quedado atrapados en el tiempo cronológico que nos despistamos realmente de que el paso del tiempo lo marcamos nosotros con nuestra subjetividad, tal como nosotros interpretemos ese tiempo. Si nosotros estamos alterados de manera negativa, se nos va a hacer eterno el momento. Pero si estamos disfrutando, si fluimos, si nos mantenemos en el presente, al revés, vamos a sentir que se nos escapa el tiempo de las manos. O al revés, tenemos un tiempo atemporal, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál es el gran enemigo de la inteligencia emocional? El miedo. El miedo. El miedo El falso miedo. El miedo a nosotros mismos en alguna medida, ¿no? No, yo creo hay dos miedos. Hay un miedo real, hay un miedo que es genuino nuestro, que es el que te previene de ponerte en situaciones de peligro, eso es fundamental para poder sobrevivir, pero luego hay otro miedo mental, que es el que creamos nosotros, y es un miedo falso, es un miedo en el que realmente estamos viviendo, nos han enseñado a vivir en ese miedo y nos deja atrapados ahí. Y ese miedo es el que nos genera ansiedad porque proyectamos pensamientos negativos de futuro, especulaciones de que algo va a ir mal, es lo que nos genera muchas veces estrés y es el que impide que realmente también alcemos la voz hacia cosas que no están bien, hacia injusticias, ¿no? Y nos quedemos ahí, ¿no? En una especie de zona de confort en la que, bueno, sabemos que las cosas están mal, pero no nos atrevemos a hacer nada, ¿no? Pues ya lo saben, si quieren profundizar en ello, La vida inteligente de Susana Cabrero, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en este ratito, el que nos ha liberado usted de tener que hablar este ratito de política. Ahora tendremos que volver a sumergirnos en el lodazal, así es que ya lo siento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.